Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a este programa que se llama ¿Por qué? Una vez más acompañados aquí por el gran Claudio Acevedo en la operación técnica, y le mandamos un beso enorme a Graciela, conductora de este programa, que se está recuperando y prontamente ya el siguiente programa está aquí al mando de este barco. Hoy tenemos un programa, hay programas que la verdad nos da, vamos a decir la verdad, más placer que otros, o nos despierta algún interés mayor que otros, y creo que este es uno de ellos. Estoy acompañado por dos compañeros del Club Político Argentino, y uno de ellos, Carlos Kramer, un abogado reconocido y guionista, escritor, ahora nos vas a contar. En las últimas semanas presentó aquí el libro que tengo conmigo, es Estafa Legal, editado por Lea. Y bueno, cuando salió el libro con Graciela dijimos, vamos a comenzar el ciclo 2020 y lo vamos a invitar a Carlos. Y nos acompaña también Ernesto Gore. Ernesto es licenciado en Ciencias de la Educación y doctor en Ciencias Económicas. Como les dije, también es compañero del Club Político. Y una de las personas, de las tantas personas que leyó el libro y le gustó. Entonces vamos a preguntarle a Ernesto qué es lo que lo atrapó de esta novela, que hace un raconto, tiene una trama muy sustancial, pero también pinta de maravillas lo que es la década, sobre todo del 40, en nuestra Buenos Aires. Ya saben, aparte, que se pueden comunicar con nosotros a nuestra cuenta de Twitter, @porqueprograma, o a nuestro mail, porqueprograma@gmail.com. Y como todos los domingos nos acompaña Banco Santander. Elegí ser vos, elegí Women, sumate a Santander, el banco de la mujer. Bueno, las cartas están sobre la mesa, así que Carlos, vamos con el puntapié inicial. Contanos qué es lo que te llevó a escribir esta historia. Bueno, yo quiero aclarar que es mi primera novela y seguramente será la única por razones etarias. Tengo 86 años, y va a ser la única, y no va a ser ni Pedro Páramo ni Bajo el Volcán. Esto empezó realmente, es un thriller, y empezó como un guión cinematográfico, a lo que me impulsó mucho mi hijo, que anda en los temas de cinematografía. El guión salió muy bien, le encantó absolutamente a todos los productores, actores, directores, pero nadie puso la tarasca para hacerlo, porque es muy caro, pero muy caro, por ser una película de época. De época, claro, eso te iba a decir. Transcurre claro, la ambientación todo en Buenos Aires 1940. Entonces lo transformé en una novela, pero la novela tiene otras particularidades. El guión estaba más sentado en el thriller, y acá, no sé si salió o no salió, el thriller es un pretexto para pintar la época, la política de la época, las costumbres de la época, e incluso cómo era un barrio de la época o dos. Y este es el motivo central del libro. Y lo bien que te salió. Pero ¿cómo fue esa adaptación? ¿Te costó? ¿Del pasaje del guión a la novela? Quiero contar que el thriller corresponde... Perdón, Carlos, yo me lancé a tutearte. Sí, te saludé, sí, no, te no saludé de usted y ahora ya me solté. Problema. El thriller se sienta en anécdotas que se contaban en la Facultad de Derecho de un profesor. El profesor era un patricio que vivía en una casona en la calle Quintana, que era, dicen, yo no lo alcancé a tener, uno de los más brillantes profesores
de una época de profesores brillantes, pero no había escrito una línea de derecho. Y no había dicho un escrito porque se fatigaba más la profesión con casos espectaculares, como los dos que cuento en el libro, y le gustaba otro tipo de vida, enmarcada también en el alcohol. Cuando yo entré en la facultad, un compañero mío que tenía algunos años más que yo y que sabía de la vida de este hombre, le dijo al que era el mayordomo de la facultad y que ya estaba por jubilarse, un hombre grande, le dijo: Fragueiro, ¿usted lo sigue viendo a fulano de tal? Sí, dice, lo quiero mucho, está acá cerca en la calle Quintana, le hago algunos mandados, voy al banco, le llevo algún certificado que necesita de la facultad. ¿Y cómo se conserva? El alcohol. Para indicar que se conservaba muy bien. Estamos hablando del enojado. El enojado. No lo llamaba el enojado, no quiero dar claves porque la familia debe vivir. Incluso su hijo tuvo cargos muy, muy importantes. Y a través de estas dos picardías, una se la adjudico íntegramente y la otra también se la adjudico, que es la más importante. Los amigos decían que él no la inventó, que fue el abogado de los partícipes y la sacó de primera. Pero bueno, esto me hizo pensar que él la pudo haber inventado y que era la venganza de un patricio con respecto a esto ya es invento mío, a unos famosos concesionarios de autos y armadores de autos que lo habían trajinado al hermano en la compra de una propiedad. Este es el esqueleto, pero todo lo demás tiene que ver con la época, con el barrio, con... Bueno, vos lo leíste, decime, ¿Qué te pasó a vos, Ernesto, cuando lo leíste? Indudablemente la época y el barrio enganchan. Pero tengo que decir que a mí me enganchó el thriller. Sí. Digamos, es una novela atrapante. Sí. Uno se lo cree lo que está sucediendo y empieza a leer y quiere saber cómo sigue. Claro. Están bien caracterizados los personajes. Uno puede adivinar qué es lo que está sintiendo Emilio Lavalle Pases, qué es lo que está sintiendo Emilio Lavalle Paz. Hicimos algunos intentos de reconocer personajes. El más fácilmente reconocible es Isaac Coldín. Con los demás no sabemos si lo acertamos o no. Pero es interesante de leer y es interesante también el clima de época, incluso cosas que yo ya me había olvidado absolutamente. Por ejemplo, el hidroavión. Cuando yo era chico, yo en este momento tengo 69 años, íbamos con mi padre al puerto y una de las cosas era ver los hidroaviones. Algún día habrán desaparecido, no me di cuenta que desaparecieron, y me olvidé de su existencia. Claro, el hidroavión iba a Colonia, no había aeropuerto, por eso se iba en hidroavión. Siendo muy chico, yo fui en hidroavión, por eso cuento las sensaciones que sentí. Cuando el hidroavión entra en el agua, uno siente que se va a pique, porque levanta todo un oleaje que cubría el hidroavión. Esa sensación, yo era pibe, la tengo todavía muy vívida.
y los mayores también la tienen que haber sentido, los que hacían la travesía por primera vez. El acuatizaje es realmente una experiencia que la primera vez que se vive es un poco traumática, pero dura segundos, claro, nada más. Rápidamente el hidroavión queda sobre el agua y una lanchita viene a buscar a los pasajeros, como lo cuento en el libro. Exacto. Y hay muchas cosas como esas en el libro, digamos, que a uno lo llevan a conectarse con cosas del pasado de uno si tiene la edad, o a conocer la cotidianeidad de un pasado. Incluso si uno, exactamente, que es lo que me pasó a mí. Cuento una historia que creo que es olvidada. Cuando Chaplin hace El Gran Dictador, que él hace en el 38, un poco más adelante, no precisamente en el 40, esto es una libertad del escritor, pero en el 41, en la Argentina estaba prohibida, y estaba prohibida socapa de que la Argentina era un país neutral, lo cual era una estupidez sideral, porque cuando se hizo la película, Estados Unidos también era neutral, y cuando se exhibía también era neutral. Pero la curiosidad, acá siempre hubo un sector de la clase media, más intelectual, muy interesada por el cine, y había excursiones de fin de semana que se iba y se volvía en hidroavión a Colonia, claro, para ver El Gran Dictador, claro, que fue una película absolutamente inolvidable. Ahí Ernesto remarcaba justamente la construcción de los personajes. En qué te basaste? Porque incluso recuperás a muchos personajes reales, a dirigentes políticos de la época. Pinedo, por ejemplo, Guillot, por ejemplo, también. Tiene una nota al comienzo del autor, exacto, donde hay personajes que tienen nombre y apellido, Federico Pinedo, exacto, y hay personajes que son fácilmente detectables. El penalista Pico fue José Peco, un famoso radical y un famoso penalista, a quien le hace una consulta a la Valle Paz, y que lo encuentra, eso pudo haber sido, yo arriesgo sentimientos que pudieron haber existido o no, lo encuentra muy deprimido porque se acababa de suicidar Guillot, que fue otro interesante, pero muy interesante, dirigente radical que se suicida relativamente joven porque lo enganchan con una participación mínima en el famoso negociado del Palomar, y que había tomado esos pocos pesos por una relación sentimental clandestina que tenía con una mujer que tenía un hijo pequeño, y él con esos pocos pesos se los da para que se compre una casita. Y cuando todo esto salta, todos los grandes propiciadores de este negociado, incluyendo el ministro de Defensa, se hacen los fesas, pero Guillot se pega un tiro. Y yo supongo, Guillot, junto con Peco, cuando fueron trasladados a Ushuaia en el año 32, porque eran radicales, y tuvieron 6 meses en Ushuaia compartiendo un invierno, yo supongo que se hicieron muy amigos. Pudo haber ocurrido o no pudo haber ocurrido. A mí no me tocó la cárcel en mi militancia, ni mucho menos, por supuesto, el confinamiento, pero todos los que han estado en cárceles cuenta que se labra una amistad porque se comparte un mundo muy particular. Entonces yo supongo que se hicieron muy amigos, y supongo que el suicidio de Guillot a Peco le produjo
un drama emocional, que yo lo transmito en el libro. Creo que está bastante bien contado. Perdón, Claro. la falta de modestia. Sin duda. Una cosa que me llamó mucho la atención, A ver, Ernesto. digamos, y voy a esto, vos hacías referencia a tu edad. Si pienso en Camilleri, en Andrea, sí. el griego, se me borró el nombre ahora, sí, sí, Petros Márkaris, Efectivamente. que también escribieron a edad avanzada y escribieron más de un libro, te cuento, Sí, para que sí. hagan los deberes. Camilleri, Estamos esperando que el conozco, segundo. empezó a escribir a los 70 años. Escribió, creo haber leído todo lo de Camilleri, porque todo transcurre en Sicilia. Ahora el comisario Montalbano tiene una serie que la sigo viendo, la vi 50 veces cada una, pero la sigo viendo por televisión, porque ese ambiente siciliano a los argentinos nos pega más. Alguien definió al argentino del litoral, una intérprete de la OIT que conocía a los argentinos que iban a las conferencias anuales, los definió como italianos que hablan castellano, y yo creo que es una excelente definición. Somos todos, hasta yo con mi ascendencia judía, un pedazo de Italia Sin duda. tenemos. Ernesto. A mí lo que me llamó la atención, digamos, comparando con estos autores, incluso Sí. el chino, que también me olvidé el nombre, por supuesto, que estos son antihéroes. Es decir, Jaritos, Costa Jaritos o Montalbano, ellos son maravillas, personajes casi perfectos. Esto, yo no sé si yo hubiera podido ser amigo de Lavalle Paz, seguramente no. Por parte de él, más que por parte mía. No, totalmente de acuerdo. Y el del resto de los personajes, alguien me dijo bien, yo no lo había. Cuando uno escribe no observa cosas. Claro. Me dice, los personajes centrales de tu novela son todos admirables, no sé si queribles. En bien cambio eso. las mujeres son queribles todas. Está muy bien eso. Está muy bien. Haces bien. Que sí, hasta la prostituta, todas son queribles, cada una en su target, como se dice ahora. Y a ver, sí, decía Ernesto. Yo con Lavalle Paz me acordaba mucho, Borges dijo algo así como que para un argentino delinquir no es tan grave como que a uno lo tomen por sonso. Efectivamente. Y lo que le pasa a Lavalle Paz es que él es capaz de llegar hasta el borde de la delincuencia, pero que no lo tomen por sonso. Que no lo tomen por sonso. Y que no manchen su Efectivamente, apellido. Exacto. Efectivamente. Aparte, el libro trae, no sé si lo he logrado, pero es muy importante, el choque, digamos así, entre dos generaciones. La Patricia, que en 1940 empieza su decadencia, la decadencia de la Patricia terrateniente, y que, como uno conoce la historia posterior, fue inevitable y siguió y siguió. Y este choque, por decir así, esta tensión que se produce con los hijos de los inmigrantes, que empiezan a reemplazarlos en la vida social, en la vida académica y en la vida profesional. Que logran membresía en el Jockey Club, por ejemplo. Efectivamente. Hablamos de un Barrenechea. De un Barrenechea que es socio del Jockey Club. Exactamente. Por supuesto, a Lavalle Paz no le gusta, pero se la tiene que masticar. Exacto. No tiene otra. Y casi al final de la novela, esto es tangencial, conoce a un judío que lo impresiona mucho, pero mucho. Que sí, vos decís bien,
el judío pudo haber sido, no tiene nada que ver, Isaac Halperin. Halperin fue un brillante abogado y el primero que introdujo en la Argentina el conocimiento en materia de seguros. Todavía la ley de seguros, que es del 72, es de su autoría y que nadie la toque, por favor, que funciona perfectamente bien, con algunas correcciones que le he hecho a la jurisprudencia, pero es un ejemplo de ley. Nada tiene que ver el personaje de mi novela con él, simplemente que era un experto en seguros, que había ido a París, y que yo no sé, yo supongo que en su círculo Lavalle Paz no conocía a un judío, de ninguna manera, y este judío, que yo lo pongo en Villa Clara, de donde son mis ancestros, que toma mate, que le gusta el tango, que habla correctamente el francés, realmente lo sorprende. No sé si habría conocido a un judío. Insisto, alguna vez dije, Martel, que escribió un libro profundamente antisemita, que se llamaba La Bolsa, que tenía que ver con el derrumbe de la bolsa y la crisis del 90, que la Argentina llevó a la crisis a Londres en el 90, y él se lo atribuye a los judíos. Dudo dos cosas. Tres. La primera, si Martel habría conocido un judío. En 1890 no había muchos. La segunda, si habría algún judío que operaba en bolsa en 1890. Y la tercera, si los judíos tuvieron algo que ver con ese desastre. Él lo que toma es la mitología del judío, claro, que es una cosa absolutamente distinta. Claro. ¿Ernesto? Sí, dale, Carlos. No, siempre recuerdo que en los gauchos judíos de Gerchunov, cuando ellos van, esos judíos, a visitar al que sería un prócer dentro de los estancieros, que era un estanciero y que llama la atención. Ellos llegan y dicen, Ave María Purísima, porque era la primera vez que el estanciero veía judíos, no tenía idea, pero no tenía idea. Y esto le pasa también a Lavalle Paz, que lo sorprende un tipo culto, un tipo que habla francés, un tipo que le gusta el mate, un tipo que le gusta el tango. Yo invento, pudo haber sido, ¿no?, que fue al Mariano Moreno y fue compañero de Luis Rubinstein. Lo único que le faltaba era que le gustara un café cargado con una copita de coñac con una francés. Copita de coñac. Y otra cosa que lo sorprende, tiene una mujer pediatra que había mucha, claro, y que Lavalle Paz piensa en su grupo social, si hay una mujer profesional y solo encuentra una escribana para no perder el registro del padre. Esa descripción de diferentes grupos sociales me hizo acordar de un profesor mío en la facultad de Filosofía y Letras en la década del 60. No tuve muchos buenos profesores en esa época. Sí. Era época de Onganía, estaba destruida prácticamente la universidad. Y sin embargo tuve un muy buen profesor en Introducción a la Historia, A.J. Pérez Amuchastegui. Sí, sé quién es. Un grande. Y me acuerdo, yo había leído un libro de él antes de tenerlo como profesor, que fue Mentalidades Argentinas. Si uno no tengo ahora un ejemplar de Mentalidades Argentinas, pero sería interesante cotejar, porque estoy seguro que si mal no recuerdo, Amuchastegui llamaba a la mentalidad del patricio la mentalidad farolera, a la del porteño fanfarrón, y después estaba también la mentalidad del inmigrante, por ejemplo.
Fíjate que en el raconto que nos has hecho recién Puntos de contacto aparecían notorios. las 3 mentalidades y están muy bien descritas en el libro. Totalmente. Vamos a hacer lo siguiente, vamos una tanda y ya retomamos. ¿Por qué? Los domingos de 14 a 15 con Graciela Fernández Mejide en la 1110.